Quiero saludarles en el nombre del Señor en esta noche. Hoy día es un martes 4 de agosto del año 2020 y es realmente un privilegio, pero también un desafío el poder estar con ustedes en esta noche, queridos varones, y poder traer un mensaje que pueda refrescar sus vidas, que pueda posiblemente reactivar sus corazones, sus sentimientos, sus emociones, y palabras y mensajes que nos están haciendo falta en este tiempo, sobre todo que estamos viviendo un tiempo tan difícil en nuestras naciones. Yo hace varios años atrás, el año 98 aproximadamente, tuve el privilegio de conocer un ministerio en Estados Unidos que se llamaba Christian Men Network, el cual lideraba en esos años, que es el fundador, el pastor Edwin Lewis Cole, que es un hombre que dejó una herencia de bendición en muchos países, en muchas naciones, a través de muchos hombres que actualmente siguen funcionando en el día de hoy, no, hasta este tiempo. Y creo que ha sido una bendición para mi vida como esposo, como padre, por eso que yo abracé también esa visión y hasta el día de hoy es parte de mi vida, es parte importante de mi vida. Y se postulaban varias frases como por ser, por ejemplo, la verdadera hombría y la semejanza a Cristo son sinónimos. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es un tremendo desafío la palabra. Campeones no son aquellos que nunca fallan, sino los que nunca se rinden. Y uno de ellos, en un ejemplo que nosotros en las iglesias evangélicas usamos mucho, es el caminar de Pablo, del apóstol. Hay otra frase que me bendice mucho, es un gramo de obediencia vale más que una tonelada de oración. Todo hombre está limitado por tres cosas: el conocimiento que posee, la fuerza de su carácter y los principios en que basa su vida. Efesios 4:24 dice en relación a esa frase, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta otra frase es que nos insta a una reflexión muy importante, sobre todo en este tiempo en donde nosotros tristemente podemos ver cómo se está desarrollando nuestra sociedad, cómo se están manifestando las personas de acuerdo a sus necesidades sociales, de acuerdo a sus necesidades financieras, laborales. Y para muchos ha sido triste ver cómo se han manifestado y han causado tanto, tanto daño, tanto problema en nuestra sociedad, y no solamente en Chile, sino que en muchos países. Dice esta frase del pastor Edwin Lewis Cole, dice, los hombres y las naciones no son grandes por la virtud de sus riquezas, sino por las riquezas de sus virtudes. Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. No ores por oportunidades, ora para que estés listo cuando las oportunidades vengan. ¿Sabe? Cada una de estas frases posiblemente es un capítulo en muchos de los libros que este hombre dejó escrito para que nosotros pudiéramos enseñar y pudiéramos compartir con ustedes, queridos varones, esposo, papá, hijo, y que tú puedas abrazar estas enseñanzas, puedas abrazar este ministerio, puedas abrazar en especial la palabra de Dios. Y estoy seguro que vas a encontrar una riqueza como nunca antes te habías imaginado. Yo quiero hacerle una invitación, estamos haciendo un poquito de tiempo en este rato para que se empiecen a conectar nuestros amigos, nuestros hermanos, y podamos entregar el mensaje que el Señor ha permitido que se prepare para el día de hoy.
y acabo de hacer una reseña de un material que se llama Hombría 101. Ahora, hay algo que estaba hablando hace un rato con relación al tema social de nuestro país, que en realidad son todas verdades, son todas necesidades. Creo que hay que hacer ajustes en las leyes, en las políticas públicas. Hay que hacer varias cosas en pos de mejorar la calidad de vida de las personas. La forma en que se está haciendo creo que no es la que corresponde. Por eso que quiero compartir algo antes de empezar con el mensaje de lleno en sí. Quiero compartirles algo que tiene que ver con respecto a la conducta de las personas, con respecto a esto que hemos visto que está complicando mucho el tema de las relaciones humanas, de los problemas sociales que nosotros estamos viendo en las manifestaciones y todo eso. Por eso que en esta introducción yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué es necesario leer la Biblia, saber y aprender a conocer el corazón de Dios? ¿Y cuál es su plan para nuestras vidas? El estallido social ocurrido en Chile, que se inició el año 2019, y la pandemia del COVID-19 del año 2020 han expuesto muy crudamente lo que está guardado y oculto en el corazón de las personas. Y esto se ha visto manifestado en los desmanes y saqueos, y también parte de la destrucción de la propiedad privada y las posteriores consecuencias de la quiebra de miles de grandes y pequeñas empresas que eran las que daban trabajo a miles de personas. Y actualmente estamos viendo con mucha tristeza a miles y miles de cesantes implorar por un trabajo. Nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué pasó lo que pasó en nuestra nación? ¿Por qué hay una tan grande falta de respeto al prójimo, una falta de respeto a la autoridad, sea civil, incluso a las autoridades eclesiásticas? Porque la facultad espiritual para ver no está inserta en el corazón de las personas. En el mensaje del día de hoy voy a hablar algo que tiene que ver con la vista espiritual. Estos años que ocurrieron en nuestra nación, muchos no calcularon, o a lo mejor sí, el daño que se iba a provocar. Ahora, la idea, querido varón, la idea no es buscar culpables ni levantar un juicio hacia estas personas, porque creo que mientras nosotros permanezcamos en la ignorancia de lo que es Dios y su palabra, somos más susceptibles a cometer delitos y a pecar en contra de nuestro prójimo y no calcular las graves consecuencias. Es por eso que estoy entregando y voy a estar, Dios permita, toda la semana, no solamente a través de estas redes sociales, sino que también a través de las transmisiones de la Radio Peregrina en el 93.1 FM, y sí, también a través de eso es en la onda abierta que hay acá en Calama, Chile, la Radio FM, una broadcasting que nosotros tenemos. Pero también estamos en www.radioperegrinafm.cl, donde usted va a poder tener un tiempo de relajo, de buena música, donde estamos transmitiendo las 24 horas al día. Por eso que el Señor ha movido mi corazón a entregar un tipo de mensaje que sé que contiene la verdad, una verdad la cual nos va a enseñar a ver, a valorar y a respetar, y en especial a amar a Dios. ¿Sabe? Yo mientras no conocía al Señor, yo creía, entre comillas, que amaba a mi esposa, y creía a pie juntilla que amaba a mis hijos. Pero sabe, cuando uno no conoce a Dios, cuando uno no se atreve a conocer a Dios, menos va a conocer del amor de Dios, de ese amor paternal, de ese amor ágape. Por lo consiguiente, es muy difícil que nosotros podamos amar de verdad a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestro prójimo.
Y el propósito de su verdad, el propósito de la palabra, es que usted y yo aprendamos a conocer esa verdad. Y no solamente a conocer esa verdad, sino que a aprender a hacerlo el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestros matrimonios, el Señor de nuestros hijos. Hay un hombre que era el profeta Isaías. Este hombre, sus libros están en el Antiguo Testamento, pero este hombre ya hablaba en esos años, 700 años antes de que viniera Jesús, hablaba de su venida. Isaías ha sido llamado el profeta mesiánico y el profeta evangélico, también dicen algunos. Profetizó para todas las épocas y al predecir tanto la primera como la segunda venida de Cristo, también que está ahí en su libro. Su nombre significa salvación, una salvación que alcanza no solo a sus contemporáneos, sino a todos los pueblos y naciones en los siglos por venir. Ahora, ¿qué nos dice? Que esta salvación proviene de un Redentor que ha pagado por los pecados de los hombres, de tus pecados, de mis pecados. Este hombre hablaba en Isaías 55:6, dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia, sí. Vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y acá hay un mensaje de parte de Dios para nosotros los hombres a través de este profeta. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Tremenda palabra. 900 años y fracción atrás, que ya Dios nos estaba diciendo algo con respecto a cambiar nuestra mentalidad. Y que mientras el hombre no cambie su manera de pensar, va a seguir siendo dañino, va a seguir adulterando, van a seguir propiciando los abortos y se va a ir degenerando cada día más la sociedad. Y nuestro Señor, como buen papá, como buen padre, quiere evitarnos esos dolores, esas tristezas extremas. Posiblemente muchos de nosotros nos contaminemos, posiblemente muchos de nosotros vamos a tener que morir antes de lo que creíamos. Y posiblemente van a quedar hombres viudos, mujeres viudas, hijos huérfanos. Pero uno de los dolores grandes es no saber canalizar esos dolores, esas tristezas, porque el hombre tiene una falta de esperanza tan grande en su corazón. En relación a Isaías 55:6, en donde estoy haciendo un llamado a través de esta línea de Facebook a ustedes, varones queridos, para que se unan a las transmisiones, para que aprendan a conocer el corazón de Dios y cuáles son las intenciones que Dios tiene para con nosotros, para el bienestar de nuestras familias, para el bienestar de nuestros matrimonios, para el bienestar personal de cada uno. Filipenses 4:4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Filipenses 4:7 dice: y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podamos entender.
La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Escucha, por favor, querido varón, querido papá, querido esposo. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda manera que tiene Dios de podernos insertar en su verdad, en su conocimiento! Palabras que tienen un potencial tan grande para rehacer nuestras vidas. El propósito de la paternidad es algo relevante para ti, querido papá. Posiblemente para ti también como hijo, porque muchas veces no pudiste entender a tu padre o no lo tuviste. Y posiblemente tu vida se transformó en algo que ha sido muy difícil hasta el día de hoy, porque no has podido desarrollar bien tu hombría, tu virilidad, tu paternidad. No has podido desarrollarte bien como varón dentro del matrimonio. No has podido desarrollarte bien en las áreas sociales, en lo laboral, porque siempre te está faltando algo. Siempre estás como caminando incompleto por la vida. Y te haces preguntas y preguntas las cuales no tienen respuesta. Yo tuve una experiencia. He tenido muchas experiencias en la vida. Yo conocí a Cristo a los 40 años. Antes de ser cristiano yo era empresario, de generaciones de empresarios. A los 21 años me casé con mi esposa, mi única esposa que tenía. Voy a cumplir 46 años casado. Pero una parte de mi matrimonio yo no fui un buen esposo. No fui un buen padre. Por mi vana manera de vivir, por mis errores, mis pecados, mis caprichos. Pero cuando conocí a Cristo, ahí empecé a entender la vida. Y fue tal el impacto que eso causó en mi corazón, que dejé todo y empecé a seguirlo a Él. Yo sé que muchos, sobre todo que me conocieron acá en Canadá, estoy loco, que quebré, que me arranqué, muchas cosas. Tenía negocios prósperos, ganaba mucho dinero. Pero entró a mi vida algo más relevante que el dinero, algo más relevante que las posesiones, que fue la fe, el cristianismo, la palabra de Dios. Y ahí empezó una nueva etapa en mi vida, un peregrinaje hacia la salvación, que me ha ido cada día envolviendo más. He vivido tantas etapas yo en mi vida. He vivido cosas buenas, cosas maravillosas, así como cosas tristes. Pero en relación a la paternidad, yo cuando tenía 4 años mi papá nos dejó. Yo no tuve el privilegio de tener un papá presente, un papá con autoridad, un papá que me enseñara sobre liderazgo, sobre integridad. Por lo consiguiente, cuando me casé y formé una familia, no tenía absolutamente ninguna herramienta. Y a medida que he ido profundizando y he ido caminando en la fe, he ido entendiendo lo importante que es ser papá, el honor y el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros varones de ser papá,
de ser padre, de poder formar personas, de poder generar y formar y lanzar personas. Quiero hacerles un llamado en esta noche, en el nombre del Señor. Que por favor se concentren en esto, sin juzgar ni condenar a nadie, pero tomen estas enseñanzas. Tienen mucho valor. Vienen de un hombre tan simple como ustedes, tan común como cualquiera de ustedes, con más o menos experiencia, pero vienen del corazón de un hombre agradecido de Dios. Agradecido de Dios por la mujer que me dio, agradecido de Dios por los hijos que me dio, incluso posiblemente agradecido que a pesar de que no tuve un papá, esa falencia o esa falta de un padre me enseñó o me instó a buscar y a buscar, a lo mejor en imágenes de hombre, de un pastor, de amigos, buscando tener un ejemplo de paternidad, y al final llegar a la conclusión de que el mejor padre que yo he podido tener es el mismo Dios. Pero eso no quiere decir que tú como papá no puedas desarrollar una paternidad eficaz en tus hijos. Y ese es el tenor del mensaje del día de hoy. El propósito de la paternidad. Salmo 127, 3, 5 dice: los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de su parte. Los hijos, los que le nacen a un hombre joven, son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Un privilegio como también un desafío. Porque dice yo lo grafico así simplemente, que los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Tú eres el que lleva el arco y las flechas son tus hijos. Y depende de tu capacidad, depende de tu calidad de hombre. Es como tenses el arco y lances esa flecha. Y tengas la puntería suficientemente preparada, el ejercicio suficientemente preparado para saber dónde estás lanzando esa flecha. Me gusta mucho una palabra que vi alguna vez en una publicación. Papá significa destino. ¿Qué destino? ¿Qué destino es ese para nuestros hijos? ¿Qué significado tiene esta palabra? ¿Un buen destino o un mal destino? ¿De quién depende el destino de nuestros hijos? No depende de tu papá o del abuelo de tus hijos, ni del tío que ama más a tus hijos. El destino de los hijos principalmente no depende del padrastro o de la mamá. Y no es un mensaje machista, por favor, si es que hay alguna mujer ahí, una dama escuchando. Es un mensaje realista dirigido al corazón del hombre, al corazón del varón, para que entienda el honor que significa ser padre, pero también la responsabilidad que conlleva. Y no esa responsabilidad de castigarlo y de abandonearlo y de ponerle límites. No, es la responsabilidad primero es que nos convirtamos en ejemplo, en padres ejemplares, para que nuestros hijos vean a través de nosotros cómo se debe comportar un hombre. Que ande mintiendo, que ande engañando a su mamá, que todo su vocabulario sea lleno de garabatos, y después queremos pedirle rendición de cuentas a nuestros hijos. No corresponde. Tú eres la persona que Dios puso para que genere esos hijos, y es tu responsabilidad educarlos y guiarlos por el buen camino. Cuando tú abrazas la fe, cuando tú decides leer la palabra,
decides aprender a trabajar en que Dios, la palabra, trabaje en ti, tú vas a entender y vas a valorar y vas a cuantificar la belleza de la palabra de Dios. El propósito de la paternidad es esencial en todo aquello que ha sido creado para que vivan vidas llenas de realización personal y de bienestar social y espiritual. Tú como papá tienes un propósito, tus hijos son un propósito, tu matrimonio es un propósito. Por eso que es esencial el propósito en todos aquellos que han sido creados. Si tú no entiendes el propósito de tu rol paternal, no vas a entender los propósitos por el cual Dios te envió hijos. Por eso que el principio central de la vida es entender el propósito para el cual tú fuiste creado. No solamente fuiste creado o diseñado por Dios para ser hijo, después estudiar, sacar una profesión y ahora la estás desarrollando tu profesión. Esa es parte del propósito. Pero el propósito más honroso es ser papá. Cuando exploramos, nosotros examinamos el concepto de propósito, esto nos lleva a tener un entendimiento de todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué eres abogado, o ingeniero, o taxista, o camionero? Vas a tener un entendimiento mayor y más amplio y vas a poder disfrutar tu profesión o tu oficio o tu rol. Papá, esposo, hijo, abuelo, que en mi caso también. Procuro ser un buen abuelo. He tenido que aprender tarde, pero tuve que aprender a ser un buen padre. Aprender a pedir perdón, a arrepentirme y a reconocer mis falencias. Por eso que el propósito guía el desarrollo de los productos, por ser como ejemplo en el mundo de los negocios. Esto es un ejemplo a lo mejor muy contemporáneo, muy moderno, pero tómalo por favor, porque lo vas a entender mucho mejor. Cuando un fabricante crea un nuevo producto, la función y el propósito de ese producto gobiernan el diseño del referido producto. Eso es lo que manda, es lo que indica la buena utilización de esa, a lo mejor aspecto material, pero si no tienes tú, te compras una impresora nueva y si no conoces tú que es una marca nueva, con nuevas tecnologías, si no tienes el manual de funciones en tus manos, no le vas a poder sacar todo el provecho que podrías sacarle a esa impresora. Por eso que la prioridad del propósito tiene sus orígenes en nuestro Creador y tiene aplicaciones muy importantes para nosotros, los seres humanos. ¿Y sabe qué? El manual de función, querido varón, está ahí en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es tan difícil. ¿Sabes? Para poder entender la palabra de Dios hay que querer entenderla. Hay que disponer el corazón. Cuando nuestro Creador nos hizo a nosotros, la humanidad, Él diseñó al hombre y a la mujer para que cumplieran funciones específicas y les dio cualidades y características que los capacitan para llevar a cabo el propósito para el cual Él los diseñó. Él no diseñó a una mujer para que ande haciendo escándalo, para que se ande paseando desnuda por las calles, mostrando sus partes íntimas, exponiéndose sus partes privadas a cualquier persona. O que los hombres anden matando. Él no diseñó al hombre para que sea asesino, para que ande traficando, para que ande causando daños y desmanes. Él nos hizo con un propósito de poder poblar este mundo, de poder sojuzgar a la tierra, a los animales, poder desarrollar un buen planeta, un lugar apto para que todos vivamos bien. Algunas de las cosas buenas que ha arrojado esta pandemia
es que hemos visto cómo los mares o las playas se han descontaminado, cómo los animales están volviendo a los bosques. Hay especies que se creían extintas y están apareciendo sobreproducidas. ¿Se acuerdan hace unos años atrás acá en Chile, en la ciudad de Valdivia, hubo una mortandad muy grande de cisnes cuello negro que casi los exterminaron de ese sector, producto de un derrame químico de una papelera? Ahora, en estos meses de cuarentena que hemos tenido que vivir los seres humanos encerrados, más de 3.500 cisnes volvieron a aparecer. Y eso ha ocurrido en todo el mundo. Cuando nuestro Creador hizo la humanidad, no solamente Él diseñó el mundo, el planeta y todo lo que en ellos hay, sino que nos puso a nosotros para que nosotros nos encargáramos de administrar bien eso. Él diseñó al hombre y a la mujer para que cumpliéramos propósitos o funciones específicas y nos dio cualidades y características que nos capacitan para llevar a cabo un propósito. El propósito de Él. Y desde un análisis de las Escrituras nosotros podemos ver que Dios creó al varón con un propósito particular que Él tenía en mente. Dios tuvo el propósito de que los hombres fueran padres, por lo tanto, Él los diseñó para que sean padres. La paternidad tiene un significado mucho más extenso que el simple hecho biológico de la procreación de hijos. Escucha, por favor. La paternidad no es una opción para el varón, sino que es esencial en su naturaleza misma. La esencia del varón es la paternidad. La esencia de tu hijo. Lo que vaya a arrojar, lo que vaya a hacer tu hijo va a depender mucho de ti, querido papá. Por eso que todo adulto varón ha sido hecho para ser un padre. Y la realización de su propósito está ligada a vivir de acuerdo con ese propósito. Y el propósito es la fuente de toda la realización verdadera y define nuestra existencia. Sin un propósito, la vida deja de ser una existencia y se convierte en un mero experimento. Y podría yo hablar de mí. Yo me casé a los 20, 21 años, con 0 herramientas de cómo llevar adelante un matrimonio, cómo cuidar hijos, cómo respetar a mi mujer. Un experimento, porque no tenía idea cuál era el propósito de Dios para mi vida, para mi esposa y para mis hijos. Y producto de esa ignorancia, de esa falta de herramientas, no pude desarrollar una paternidad eficaz. Si nosotros, los hombres, no sabemos o no entendemos y no cumplimos sus propósitos, o ese propósito que nos fue dado por Dios, entonces cuando surgen los problemas, tanto en su identidad como en sus relaciones con otras personas. Papá o propósito, papá, destino, identidad. O identidad y destino. ¿Sabes si tu hijo no tiene una paternidad eficaz? El destino de tu hijo es incierto. Por eso que hay tanta confusión en los chicos, en las mujeres, en los varones. No saben qué son. Y todos estos movimientos sociales y todas estas nuevas tendencias que están manifestándose es supuestamente para cubrir la necesidad o la ignorancia del rol o del hombre o de la mujer, y los están llevando a graves consecuencias. ¿Por qué? Porque salieron de casa sin tener una identidad. Por lo consiguiente, el destino de nuestros hijos es incierto. Por eso que cuando no tienen o no entienden cuál es el propósito
y fue dado por Dios, empiezan los problemas. Ahora, ¿cuáles son los principios del propósito? Bien simple. El propósito es definido como la intención y la razón original para la creación de hombres y mujeres, o como también para la creación de alguna cosa. Ahora, 7 principios del propósito que te ayudarán a entender mejor la naturaleza de la vida. Primero, Dios nuestro Padre, Creador, Dios es un Dios de propósitos. Todo en la vida tiene un propósito. No todo propósito es conocido por los seres humanos. Ojo, cuando se desconoce el propósito, el abuso se convierte en algo inevitable. Cuando se desconoce el propósito, el abuso se convierte en algo inevitable. Ahí entra el hombre en adulterio, porque como no tenía herramienta, miraba humanamente y carnalmente a su mujer, simplemente le dejó de gustar. Puso su mirada en otra mujer más joven, cayó en adulterio y se acabó el matrimonio. Quedó una mujer con 2, 3, 4 hijos abandonada a su suerte. ¿Por qué? Porque el papá no tenía idea, no sabía cuál era el propósito. ¿Por qué? Porque no quería ver, porque nunca quiso entender, porque nunca quiso obedecer. Si tú quieres saber el propósito de una cosa, nunca le tienes que preguntar a la cosa. El propósito solo se puede encontrar en la mente del creador de esa cosa, de esa persona. El propósito es la clave para la realización total. Si tú vas a la Biblia, vas a darte cuenta, en el Génesis mismo, varón y hembra los hizo. ¿Sabe cuando dice eso? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y cuando dice varón y hembra, Él habla de generaciones, Él habla de procreación, Él habla de sexualidad. Él nos dice que el sexo es lícito entre un hombre y una mujer, y que entre un hombre, la sexualidad entre un hombre y una mujer es la que genera hijos, la que pobla las naciones. 2 hombres no pueden hacer hijos, o 2 mujeres tampoco pueden generar hijos. Por eso que el propósito es clave en la realización total. ¿Cuál es tu propósito, varón querido? ¿Qué es lo que Dios tenía en mente cuando te estaba fabricando con sus propias manos? Ahora, muchos de los problemas que los hombres enfrentan vienen de una falta de entendimiento de su propio propósito en la vida. Ahora, los principios 1 y 2 te aseguran que tú tienes un propósito en esta tierra. ¿Ya? Dios es un Dios de propósito. Todo en la vida tiene un propósito. Ahora, sin poder entender el propósito de Dios para ti, tú vas a abusar de tu vida, así como lo hice yo cuando no conocí a Cristo. Y muy probablemente no solamente vas a abusar de tu propia vida, sino que de todas las personas que te rodean. ¿Por qué hablé al comienzo de la pandemia y de cómo estaba el corazón de los hombres tan confundido? Porque no tienen idea de lo que está en sus propios corazones. Ahora, la solución no está en tratar de pedir un propósito para ti mismo, sino en descubrir la intención original que tenía tu creador, porque tu propósito se encuentra en la mente del que te creó. Él creó a Juan, Él creó a David, Él creó a Claudio. Él creó a los hijos de David, a los hijos de Claudio, a Amanda, su esposa. Y cuando los juntó, Él ya tenía un propósito, Él sabía. Posiblemente yo, ni Claudio, ni David sabíamos los propósitos profundos que Dios tenía para nuestras vidas. Pero en la medida que vamos caminando en la fe, nos vamos dando cuenta que Dios tiene grandes propósitos. Las buenas noticias son la clave para vivir una vida llena de realización como varón, como hijo, como hermano, como esposo, padre, como miembro de una iglesia,
como profesional, como ciudadano acá en tu ciudad, en tu país, son la clave. Los propósitos son las buenas noticias clave para podernos desarrollar como seres humanos en este mundo. El propósito de Dios no es que tú salgas a las calles a destruir autos, a tirar bombas, a crear barricadas, a insultar a las autoridades, a descalificar a todo el mundo. Ese no fue el propósito para el cual Dios te creó. Dios te creó a ti, querido varón, querido hombre, te creó para ser una persona de bien social, de bien, una persona que sea eficaz, que pueda aportar, que pueda ayudar, que pueda tender una mano amiga al necesitado. El propósito del varón. ¿Sabe? Con estos principios del propósito en mente vamos a poner nuestra atención al concepto del principio de la paternidad. Y que creo que voy a tener que llevar unos 4 mensajes más para poder terminar esto. Pero me gustaría mucho, amado, que te concentraras en lo que estamos hablando. Y ahí mismo en Facebook puedes colocar preguntas que prontamente vamos a responder. Puedes pedir algún teléfono, alguna dirección que te ayude. Tenemos un equipo de varones que están prestos a ayudarte, a darte un consejo, a atender a tus necesidades, a orar por ti. El propósito del varón. Con todo esto que he hablado en mente, vamos a poner nuestra atención al concepto del principio de la paternidad. Hemos visto que todo fue creado para poder cumplir con un propósito y fue diseñado de acuerdo con las necesidades de dicho propósito, ¿cierto? Ahora, la única diferencia en el diseño que distingue cada cosa creada de las demás es aquello que es obligatorio y crítico para el buen funcionamiento que se espera de algo o de alguien. En esencia, la diferencia entre lo físico y lo mental, lo psicológico y la naturaleza del modo de ser del varón y de la mujer es apropiado, esencial, valioso y necesario para el cumplimiento de sus propósitos, particularmente en la vida. El propósito, y con esto ya estoy terminando, el propósito de la paternidad, de acuerdo con el manual del fabricante, que es la Biblia, ahí está instalado. ¿Cuáles son tus propósitos? Voy a dejar 6 palabras que te van a ampliar un poco más el mensaje del día de hoy, o la voluntad de Dios para tu vida. Es necesario poder entender el propósito del varón y es un paso importante para poder entender la paternidad, debido a que el varón fue diseñado, dotado con el diseño de padre por Dios el Creador. Estas palabras que te voy a dejar a continuación son un concepto básico que incluyen lo siguiente. El propósito parte en el origen. ¿Cuál es el segundo propósito? Alguien que alimenta a otro. Un tercer propósito es el sustento. El sostén. Un cuarto propósito es un soporte, que no tiene nada que ver con un sustento. El sustento tiene que ver con comida, con educación. El soporte tiene que ver con el amor, tiene que ver con desarrollar una paternidad en base al cariño, a la piel, al abrazo, también a la disciplina. Tiene que ver también con un quinto punto fundador. Tú estás, varón, formando una generación de personas diferentes a la que tu papá formó, o más amplia, por decirlo así. En mi caso, la mayoría de nosotros, de nuestras familias, sea por parte de padre y madre, creo que hay un mínimo que
fueron profesionales. Y después de nosotros, en el caso mío, de mis hermanos, han salido hijos profesionales recién. De generaciones, 4 generaciones, sin profesionales. Y un último propósito que tú tienes que entender, querido varón, es que tú eres protector. Tú eres protector. Dios estaba en un modo padre cuando Él te creó a ti. Él estaba en modo padre, Él estaba siendo un hijo, pero también estaba derramándose su paternidad en tu esencia, en tu ADN. De hecho, intrínseco en cada muchacho se encuentra el potencial. En tus hijos está el potencial instalado, porque va a tener un día que ser padre. Y esto significa que Dios tiene la intención de que cada muchacho crezca hacia la paternidad. No solo se habla de la habilidad biológica para procrear hijos, no solamente un tema sexual, de procreación, sino que también un tema de formación, de instrucción, de dirección. Y nosotros tenemos parte de la responsabilidad. Ser un padre está enraizado en la imagen de Dios, porque Dios es el Padre. Él no está satisfecho a menos que el padre salga de entre las entrañas del muchacho. Por eso que la paternidad es el diseño y el destino de tu hijo. Quiero bendecir tu vida, quiero darle las gracias a ti que estás escuchando este mensaje de este día y pedirle a Dios que te llene de su conocimiento, que te llene de su verdad, que abra tus oídos espirituales, tus ojos espirituales, y puedas entender y abrazar estos principios para que puedas desarrollar una paternidad eficaz. ¿Sabes? Si tú abrazas esto, si tú tomas esta instrucción, querido varón, vas a darte cuenta cómo va a empezar a cambiar tu vida, tu matrimonio, cómo vas a empezar a mirar con otros ojos a tu esposa, cómo vas a entrar a valorar lo que es la crianza. Te vas a dar cuenta que el sustento y la educación que nosotros les damos a nuestros hijos no es un mérito, es una responsabilidad, es algo que tenemos que hacer. Pero cuando uno entiende esos propósitos de Dios, realmente le da gracias al Señor, porque sabemos que estamos formando bien y estamos educando bien a nuestros hijos y que van hacia un destino, que nos convertimos en buenos arqueros y estamos lanzando bien la flecha hacia un destino seguro y eficaz. Y vamos a tener la tranquilidad que no van a salir hijos adictos, ni alcohólicos, ni hijos maltratadores de sus esposas. Por eso que quiero bendecir tu vida, querido varón, y dar gracias a Dios por este tiempo. Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes. Peregrina, tu compañía. 93.1. Peregrina.